Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. Hola Leslie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya no te vi. Bien. Qué bueno. ¿Cómo amanecemos los demás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, recuerden por favor el tema de su cámara encendida, la presentación personal. Recuerden el color de su camiseta, los chicos con los colores oscuros, recuerden, ¿verdad? Estamos en tercero de bachillerato, no debería estar repitiendo eso. Entonces, por favor. Bien, a ver. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo me... Buenos días, profe. Muy bien, sí, estoy muy bien. Un poco con sueño. ¿Todavía con sueño? A los ojos que se le ve, tenía días sin verlo. Sí, profe, nomás que me dormí tarde, porque llegué recién. Ah, está bien. Qué bueno. Bueno, me alegra verlos. Ahí les dejé esta pregunta. No es que la vamos a responder ahorita, la vamos a responder al final. Quiero que nos quedemos con esa pregunta durante la clase de hoy, ¿no? ¿Por qué es importante la biodiversidad? Quizás tenemos una idea de por qué es importante y quiero que traigan eso a su memoria en este momento, lo tengan allí. ¿Por qué consideran ustedes que es importante la biodiversidad? No para que me lo digan en este momento, como les dije, sino para que luego comparemos durante el desarrollo del tema si eso que pensábamos era exactamente lo que vamos a escuchar o lo que escuchamos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Quiero hacer esa comparación. Y luego lo dejaríamos entonces para el final de la actividad de la clase como parte de la participación. Otra cosa importante, como nosotros, ¿verdad? Somos tan participativos, casi que todos los 26 hablan, ¿verdad? Entonces, para poder registrar participación como tal, ¿verdad? Voy a también a que presten atención porque antes de responder esta pregunta final para el cierre, vamos a hacer un reto de unas actividades. Entonces, allí tendríamos que estar al final todos, pero prestando atención porque esas actividades están diseñadas en base a lo que nosotros vamos a conversar. Esperemos que podamos conversar, que no sea solo el profesor el que esté hablando, ¿verdad? Entonces, eso es importante para todos, ¿no? Para todos. Entonces, nos quedamos con esa pregunta. Ahora, obviamente, ¿verdad? Obviamente, deberíamos ir interpretando o recordando el concepto o la definición de lo que es la biodiversidad. ¿Sí recuerdas, Andrés, qué es la biodiversidad? No, no te escucho. No. Revisa el volumen porque tienes desactivado el audio, pero no se escucha nada. Nada. Y la configuración del audio de la computadora a veces abajo me pasa.
Dice auriculares, a veces altavoces, no sé. Bueno, revisa allí. Cuando tengas el audio me dices. Entonces, bueno, vamos a pasar con otra persona mientras Andrés está allí. Entonces, a ver, Vasco. Vasco, ¿qué es la biodiversidad? ¿De qué te acuerdas de qué es la biodiversidad? O con tus palabras, no hace falta decir una definición tan formal de los libros. Ya voy, Cristina, yo. Ya voy. Todo lo relacionado con vegetales y animales. Con todo lo relacionado con animales y vegetales. Bueno, el concepto realmente sí está relacionado con animales y vegetales, con las plantas, ¿verdad? Con esos dos grupos que son los dos más grandes, quizás son los que nos vienen a la mente porque son los dos grupos más grandes, pero quizás va un poco más allá. O sea, le falta un poco más allí. Vamos a ver cómo lo complementaría Villalba con lo que dijo Vasco. Es la variedad de vida. La variedad de vida. ¿Qué ibas a agregar, Cristina? La variedad de especies y ecosistemas. La variedad de especies y de ecosistemas. Bueno, las palabras que nos está diciendo Cristina van a resonar o nos van a servir luego cuando veamos niveles de la variedad, pero variedad de vida, dice Villalba, ¿verdad? Todo lo relacionado con las plantas y los animales, Vasco, y variedad de especies y ecosistemas. Bueno, esto a propósito, obviamente, ¿verdad? De que vivimos en una época donde promocionamos mucho la diversidad en diferentes ámbitos de la vida social, ¿no? Cuando hablamos de vida, Percy, ¿recuerda cuáles son los reinos de la clasificación taxonómica para agrupar a los diferentes tipos de vida del planeta? ¿Cuáles son los reinos en los que se clasifican los seres vivos? Vegetal, animal. Se acuerda justo como Vasco, de los dos que quizás son grandes, ¿verdad? Vegetal y animal, o los dos más populares. Los dos más populares. Vegetal, animal. Toasa, ¿te acuerdas de algún otro reino? Vegetal, animal. No. ¿Puedes repetirlo, por favor? Es que no lo entiendo muy bien. Los reinos en los que se clasifican los seres vivos. Bueno, Kerstin me puso uno porque vi el chat porque sé que Kerstin estaba escribiendo por la actitud. Yo sé cuando alguien está escribiendo, ¿verdad? Dice allí, hay uno de hongos. Sí, Casalla lo escribió también, ¿no? Como que se acordó allí. El reino fungi, ¿verdad? Entonces tenemos fungi, que era de hongo, animal, que sería animalia. Recuerden que los nombres, bueno, están en latín, ¿verdad? Monera. Ajá, el vegetal, que es el reino vegetal, el protista y el reino monera, ¿verdad? Ya Cristina y Roldán también aquí lo escribió, Villarreal, Gobea, muy bien. Eran 5 reinos, ¿verdad? Bueno, nuestro amigo Diego Briones, me imagino que está estudiando física y supongo que quizás todavía no he tenido nada respecto a este descubrimiento. Dice reino cuántico, me imagino, en física puede ser de las partículas cuánticas, pero recuerden que estamos hablando de vida, de elementos que sean vivos. Las partículas, ¿verdad? Cuánticas tienen que ver con la materia, pero no tanto con la estructura viva, ¿verdad? Entonces obviamente, complementando lo que había dicho Vasco, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es el animal y el vegetal, también tiene que ver con estructuras unicelulares o estructuras pluricelulares más sencillas, ¿verdad? Tenemos a los hongos, que por lo general viene de tiempo atrás el tema de confundirlos con el reino Plantae, pero no es así, es un reino totalmente diferente. Unos seres vivos que tienen una estructura celular diferente, y tenemos estructuras unicelulares que pueden ser con o sin núcleo bien definido y dependiendo de dónde viven esto y sus funciones están los protistas y el reino monera. Muy bien, serían los 5 pues, en los que se agrupan las distintas formas de vida. Muy bien.
Y la biodiversidad, tal como mencionaban sus compañeros, pues tiene que ver con la diversidad de vida. Muy bien. Ahora, en nuestra plataforma, ¿verdad? Porque estamos iniciando lo que sería el tema número 3 en plataforma. Nos habla aquí de el tema 3, importancia de la biodiversidad. Por eso nos vamos a quedar con la pregunta que les di. Ahora, aquí en la plataforma dice, al hablar de nuestro patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, ¿a qué hace referencia la palabra patrimonio? Algo que es de nosotros. Nuestro. Claro, algo que es de nosotros, algo que es nuestro. Por ejemplo, vamos a hablar de un patrimonio material. ¿Cuál es el patrimonio que hay en la familia? ¿Qué pudiésemos decir como patrimonio familiar? La casa. Dime. Una casa. Una casa es un patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, es el patrimonio de la familia o del matrimonio. Una casa puede ser un patrimonio, ¿verdad? Muy bien. También pueden ser otras cosas materiales, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio en ese caso. Entonces, cuando le agregamos el adjetivo natural y decimos que los países o las sociedades tienen patrimonio natural, ¿a qué tipo de patrimonio estaríamos haciendo referencia? Como el Yasuní. ¿Qué es el Yasuní? A ver, me estás diciendo un lugar. O sea, Pero- estoy dando un ejemplo de un patrimonio natural. Ajá, pero ¿qué es Yasuní? ¿Qué es Yasuní para considerarlo patrimonio natural? ¿Cuál es su clasificación, su categoría? No sé si decirlo, es como una... Uy, perdón. Es como una selva. Ok. Ustedes recuerdan las áreas protegidas de Ecuador. Eso es ciencias naturales, ¿verdad? ¿Vieron las áreas protegidas? A ver, Cristina, dime. Yo creo que son lugares producidos sin interrupción del ser humano. Intervención, por así decirlo. Pudiese ser, exactamente, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, aquí hay un patrimonio natural que quizás, entre comillas, hasta cierto punto ha sido intervenido por el ser humano. Por ejemplo, el parque Samanes, ¿verdad? Tiene cierto patrimonio, aunque ha sido intervenido en cierta mediación, no ha sido modificado, pero es un patrimonio natural donde la gente va con unos fines particulares. ¿Cuáles son los fines de ese lugar? ¿Cuál es el fin principal del Parque Samanes para los seres vivos? Para los seres humanos, por ejemplo. Recrearse. Recreación, muy bien. Recreación, tiene fines recreativos, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un patrimonio natural que tiene fines recreativos. Yasuní, ¿verdad? Que es como un parque nacional, a eso me referí con categoría, ¿verdad? Tiene, obviamente, esa categoría y es un patrimonio natural del Ecuador. Entonces, el patrimonio natural son esos lugares, ¿verdad? Que tienen una importancia, puede ser científica, puede ser recreativa, puede ser educativa, ¿verdad? Ya veremos los diferentes tipos vamos a decir, que tienen que ver con la importancia de la biodiversidad. Muy bien. Si estos patrimonios naturales son destruidos, por ejemplo, si en un matrimonio la casa, que es un patrimonio de esa unión, es destruida, ¿afecta o no afecta a la sociedad? No creo que tanto a la sociedad, sino a las personas que vivían ahí. Ok, al matrimonio en particular, ¿verdad? Por ejemplo, claro, eso es parte de la sociedad, perfecto. Afectaría a la familia si pierden el patrimonio, ¿verdad? Específicamente a los padres y, bueno, y más directamente a los hijos, que quizás son los más vulnerables. Ahora, en el caso de los patrimonios naturales, si se ven afectados o destruidos, ¿cómo puede afectarnos a nosotros? La destrucción del patrimonio natural de un lugar en particular. Extinción de especies. Por ejemplo, extinción de especies. ¿Qué más? ¿Cómo de otra manera nos puede afectar? En el aire, o sea, en el ambiente, porque como siempre ha habido más
Entonces, como es una biodiversidad, eso siempre ha generado nuestro ambiente. Muy bien, ¿verdad? Excelente, Gobea. Entonces, eso tiene ciertos impactos. Por eso nosotros tenemos que estudiar la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con la primera parte. Vamos aquí, este es el material de la plataforma igual, con el que siempre vamos a trabajar, o bueno, la estructura como yo se las coloco allí en la plataforma. Entonces tenemos nuestra primera parte que sería la importancia. Ya sabemos que es la biodiversidad, sabemos que ella alberga o tiene un patrimonio dependiendo del país, ¿verdad? Ustedes recuerdan del tema anterior que Ecuador está dentro de los 17 países que tienen ciertas características importantes con respecto a este elemento que es la biodiversidad. ¿Cuáles son las condiciones que, vamos a ver si recordamos las 3 condiciones principales que hacen Ecuador un país megadiverso? Ese es el tema pasado. ¿Quién recuerda? El suelo, o sea, que es plano, luego es, o sea... Claro, obviamente hay todas las características del suelo, ¿verdad? Pero eso sería como una, vamos a decir, como una característica indirecta. ¿Cuáles son las 3 principales, las más directas que inciden en que el país sea megadiverso? ¿Cuáles eran esas 3? Era como la cordillera, no sé si la cordillera de los Andes, por eso es... Muy bien, una de las características es la presencia de la cordillera de los Andes, ¿verdad? Es una de las principales características. ¿Cuál es la segunda o la tercera? No es la de que, digamos, aunque sea muy pequeño, tiene las 4, digamos, cosas, sierra. Ah, las 4 regiones geográficas, pero en ese caso, Campaín, eso sería consecuencia de las 3 que vimos en esa vez. Eso es como producto, el efecto, ¿verdad? Se ponen 4 regiones bien diferenciadas. Por ejemplo, la presencia de la cordillera de los Andes hace que se distingan 3 zonas bien particulares, lo que es Oriente o Amazonía, obviamente toda la parte donde está la cadena montañosa, que sería la sierra o los Andes, y la parte que está al lado izquierdo, si lo vemos el mapa, dependiendo de la ubicación, vemos entre la costa y las montañas, está la parte de la costa, la parte del mar, ¿no? Ok, y obviamente está Galápagos, que está bien lejos, que está en la parte insular. Entonces, recordando, presencia de la cordillera de los Andes, ubicación geográfica, porque está en la región ecuatorial, ¿verdad? De hecho, la línea imaginaria del Ecuador pasa por aquí, por eso es el nombre de nuestro país. Y la tercera es la influencia de las corrientes marinas, específicamente la del Niño y la de Humboldt. Esas son las 3 condiciones principales que hacen a Ecuador un país megadiverso. Muy bien, vamos a ver el siguiente video para ir extrayendo cuál es la importancia de la biodiversidad. $7 millones de seres vivos se han determinado científicamente hasta hoy, pero hay muchos más. De hecho, la mayor parte de ellos todavía no han sido vistos nunca por el hombre. En general deben existir alrededor de 14 millones de especies que conviven en diversos ecosistemas. Este tesoro se llama diversidad biológica o biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante y por qué está en peligro? La biodiversidad se divide en 3 áreas. Biodiversidad, es decir, cómo habitan muchas especies diferentes en toda la Tierra o en una sola. El ecosistema de los arrecifes de coral es particularmente rico en especies. También se conoce como el llamado hotspot de la biodiversidad. En todo el mundo hay cerca de 800 especies de corales de arrecifes. A esto se suman todavía los corales blancos. Alrededor de los corales se encuentran diferentes especies animales y vegetales, como por ejemplo los erizos de mar, cangrejos, esponjas, anémonas, tortugas, pulpos o medusas. Estos se nutren del arrecife e incluso a veces de los mismos corales. Estas especies crecen en ellos o los utilizan como escondites. Además, los peces depredadores, como barracudas o tiburones, encuentran en el arrecife su comida. En general tienen los arrecifes de la Tierra hasta 9 millones de animales, de los cuales 4.000 son especies de peces.
La segunda área de la biodiversidad es la diversidad genética dentro de las especies. Los tomates, por ejemplo, hay en diferentes variantes, de color rojo, amarillo o verde. Pueden ser pequeños, grandes, puntiagudos o redondos. A veces su sabor es dulce, a veces amargo, a veces ellos son sólidos o a veces suaves. Sin embargo, todos ellos son de la misma especie. La tercera área es la variedad de ecosistemas. El arrecife de coral es solo uno de los ecosistemas de nuestro planeta. También océanos, praderas, bosques, lagos e incluso desiertos son ecosistemas. Cada centímetro de la Tierra es el hogar de especies que son dependientes entre sí en una red compleja. Una alta diversidad biológica es un gran tesoro y tiene muchas ventajas. Primero, mientras mayor es la biodiversidad de nuestro ecosistema, más robusto es este. Su adaptación a las amenazas externas es mejor, por ejemplo, cambio climático o agentes patógenos. Segundo, una alta diversidad biológica es valiosa desde una perspectiva económica. La producción agrícola de animales y plantas útiles son la principal fuente de alimento para los seres humanos. Las regiones con alta diversidad biológica atraen a turistas, y estos son importantes porque generan ingresos para la población local. Además, la diversidad biológica es también importante para la medicina. Sin embargo, solo el 1% de las plantas han sido probadas mundialmente por su eficacia médica. Tercero, las regiones con una biodiversidad ofrecen la oportunidad de disfrutar la naturaleza y descansar. También refuerzan la sensación de hogar de un pueblo. Por desgracia, la biodiversidad está en peligro. Cada día mueren seres vivos de manera irrecuperable. En la lista roja de especies de la Unión Mundial para la Naturaleza hay muchos animales que es probable que estén en peligro de extinción, entre los cuales hay especies de los arrecifes como los tiburones y tortugas, así como muchos otros animales como los osos panda, rinocerontes, tigres y gorilas. Además de estos ejemplos bien conocidos, el 41% de los anfibios, el 33% de todos los corales formadores de arrecifes, el 25% de los mamíferos, el 13% de las aves y el 30% de las coníferas. La situación de las plantas y los animales luce peor aún. La industrialización de la producción de alimentos causa cada vez una mayor armonización de las categorías. En los últimos 100 años se han perdido cerca de 3/4 partes de los cultivos agrícolas. El hombre amenaza la biodiversidad de diferentes maneras. Los bosques están siendo talados para abrir pastos para la producción de carne. En vastas zonas se plantan monocultivos, por ejemplo, para la producción de biosprit. Las aguas se ven afectadas por veneno, fertilizantes y residuos. A esto se añade la expansión de tierras, por ejemplo, la casi extinción del tigre en la India. Los océanos son explotados por las redes de pesca. Los animales salvajes son fuertemente cazados. Los bosques tropicales están siendo talados para el mercado de madera. Otro problema surge cuando las especies exóticas migran hacia los ecosistemas. A menudo son desplazadas las especies nativas. Para los arrecifes de coral, el aumento de la temperatura media global se ha convertido en el mayor peligro. Los corales reaccionan a una mínima diferencia de temperatura. Se blanquean primero y después a menudo mueren. Sin los corales se daña todo el ecosistema. Así que ya es hora de detener la extinción de especies. Aunque parezca difícil debido a las diferentes causas, no es imposible. Solo si se toman en cuenta todos los factores y los abordamos, podremos preservar la diversidad biológica para las futuras generaciones. Muy bien. ¿Qué les parece el video? ¿Creen o no que es importante la biodiversidad? Hay una serie de importancias allí que fueron mencionadas. ¿Qué pudiésemos resumir, resaltar de lo que está allí, de lo que vimos en el video o escuchamos? Que hay muchas especies en peligro de extinción. Muy bien, ¿verdad? La biodiversidad está siendo amenazada por el tema de diferentes elementos, ¿verdad? Que ponen en peligro de extinción ciertas especies. Además hay una importancia económica
una importancia medicinal en la medicina, ¿verdad? Y una importancia social. Quizás vemos la biodiversidad solo como, ay, mira, que haya variedad de especies, que haya diferentes animales, ¿verdad? Pero ellos aportan, aunque nosotros no lo veamos, aportan grandes beneficios a todo el ecosistema, ¿verdad? Y allí mencionaban diferentes niveles, ¿verdad? En lo que es la biodiversidad. Aquí tenemos los diferentes niveles, ¿verdad? Los niveles son, porque recuerden que creo que Kerstin había dicho, bueno, la diversidad de especies y de ecosistema, creo que fue Kerstin la que había mencionado eso, ¿verdad? Entonces, correcto, ¿verdad? Somos nosotros, obviamente, los que estamos acabando con la biodiversidad, así es, correctamente, el campaign, así es, ¿verdad? Entonces tenemos 3 niveles, hay una diversidad genética, ¿vieron el ejemplo que dio de los tomates, verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, diversidad de especies, ¿por qué? Porque, ahí tendríamos diversidad genética, porque todos son de la misma especie, son tomates, pero ofrecen variedad en cuanto a las características, ¿verdad? Físicas, de color, de sabor, para que son utilizados, etcétera, de las propiedades. Ahí estaríamos hablando de diversidad genética, a nivel de los genes. Ese es un tipo de biodiversidad. Luego estaríamos hablando de diversidad de especies. Por ejemplo, si hablamos de plantas, tenemos tomate, tenemos sandía, tenemos girasol, entonces hay diferentes especies distintas. Ese es el segundo nivel de biodiversidad. Y el tercer nivel es la diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, Campaín mencionó que en Ecuador hay 4 grandes regiones, ¿sí o no? ¿Verdad? 4 regiones. Y dentro de esas regiones nos vimos en la clase pasada un mapa en el cual Ecuador estaba coloreado de diferentes tonos por los diferentes tipos de climas y ecosistemas que hay dentro del mismo país, ¿verdad? Entonces, eso es el tercer nivel de diversidad, la diversidad de ecosistemas que tienen un tipo de planta particular, albergan una especie en específico, albergan vegetales o plantas que son particulares de esa zona, ¿verdad? Y la biodiversidad no es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es producto de adaptaciones de la evolución, y el proceso evolutivo es un proceso que ha durado millones de años, y viene el hombre y lo desaparece en 2 segundos. Es como el petróleo en química, ¿verdad? Si se acaba el petróleo hoy, mañana no vamos a tener, no lo podemos renovar porque es un proceso que ha durado millones de años para su producción. Lo mismo ocurre con la biodiversidad. Si nosotros acabamos inmediatamente, cambiamos las condiciones ambientales de manera drástica y rápida, los animales, las plantas no van a tener tiempo de adaptarse, de cambiar, de poder sobrevivir. Y ese es un recurso, aunque es natural, no es renovable. No es renovable. No podemos recuperar la biodiversidad que ya hemos perdido. Por eso no podemos tener dinosaurios. Por eso, si mañana, hoy, se extingue un anfibio, ya no lo podemos tener. Se extinguió y desapareció. No lo podemos renovar. No lo podemos volver a producir. ¿Por qué? Porque es un recurso, ¿verdad? La biodiversidad es un recurso natural, pero que es producto de un proceso que ha durado millones de años. Hay 2 tipos de grupos de beneficios de la biodiversidad, ¿verdad? La biodiversidad tiene beneficios directos, que son, por ejemplo, que nos dan alimento directamente, medicina, materia prima, son beneficios directos de la biodiversidad. Y hay beneficios indirectos, ¿verdad? Que son los bienes que obtenemos del resultado de los procesos que realizan los seres vivos. Muchas especies, al cumplir sus procesos fisiológicos en la producción de alimento o en la digestión, eliminan elementos para nosotros que son de vital importancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un beneficio indirecto es la purificación del aire. ¿Qué es lo que hace la planta con la fotosíntesis? ¿Sí o no? Toma el dióxido de carbono y a través de su proceso fisiológico, que es la fotosíntesis, elimina el dióxido de carbono y produce oxígeno. En ese caso estaríamos hablando de un beneficio indirecto. Ahora, un beneficio directo es que yo voy a la planta y tomo la manzana, me da directamente alimentos, me da medicina, me da materia prima, nos abrigan con la madera, podemos producir muebles, casas, edificios, ¿verdad? Entonces, todo eso es materia prima, los minerales que obtenemos de allí, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Esa es la importancia de la biodiversidad. No sé si quieran recalcar algo, editar algo que les haya parecido interesante, importante de este tema, y obviamente nos llama a la reflexión. Tenemos que tener un compromiso nosotros como seres humanos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el desarrollo y la preservación de las riquezas naturales para las próximas generaciones. Les doy la palabra si quieren resaltar algo o resumir
en una pequeña frase lo que vieron hoy en la actividad. Recuerden que respondemos, ¿por qué es entonces importante la biodiversidad? Los escucho. No todos a la vez, por favor, que no escucho, se escucha distorsionado en el parlante. Porque la biodiversidad garantiza el equilibrio de un ecosistema. Muy bien, entonces Villalba dice, es importante la biodiversidad porque garantiza el equilibrio del ecosistema, ¿verdad? Y de los climas y del planeta. ¿Alguien más? Permite el desarrollo libre de las especies. Permite el desarrollo de las especies, muy bien, ¿verdad? La convivencia, la interacción, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias, Yair. ¿Quién más? Es importante porque siempre nos trae muchos beneficios y como que si lo destruimos, esos beneficios se pierden y son vital para nosotros porque nos da alimento, medicina y también eso hace que nuestro ambiente sea mucho mejor. Muy bien, excelente, Gobea, ¿verdad? Lo que pasa es que el audio se te escucha un poquito bajo, por eso me acerco a mi parlante, pero creo que porque nos da, si la destruimos, perdemos todo lo que serían los beneficios de alimentación, de medicina, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? ¿Por qué es importante la biodiversidad? ¿Qué es tipo para la economía, para la salud? Muy bien, Kerstin, gracias, ¿verdad? Repetí economía, no importa, yo no la estoy repitiendo. Dime, Toasa. Porque es el equilibrio de los ecosistemas. Muy bien, Toasa concuerda con Villalba, establecemos el equilibrio de los ecosistemas. Una persona más, recuerde que la participación es importante, ¿verdad? No solamente debemos ver los videos, escuchar al profesor, ver los libros. ¿Qué se me genera aquí? Aquí se tiene que generar algo. ¿Qué cosa pienso sobre esto? ¿Por qué es importante? Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano también. Muy bien, aunque algunos no ven muy bien eso, ¿verdad, Cristina? No lo vemos directamente, ¿verdad? Si la calidad de vida o la calidad en los ecosistemas cae, disminuye, eso nos repercute a nosotros en la calidad de nosotros. ¿Ustedes creen por qué creen que hay virus? ¿Por qué vivimos una pandemia? Todas estas acciones humanas han influido de alguna manera. Dime, Juan Diego. Así como dicen mis compañeros, para el bienestar de los ecosistemas y también nos va a afectar a nosotros algún cambio repentino o alguna falta de algo en la biodiversidad, nos va a afectar a nosotros también. Así es, cambio en la biodiversidad también nos afecta a nosotros. Muy bien. Vamos entonces en estos 2 últimos minutos a mostrarle qué es lo que nosotros vamos a realizar. Ojo, en la plataforma no va a estar activado absolutamente nada para subir. ¿Me están escuchando, verdad? En biología. ¿Por qué? Miren, ustedes abren su documento, aquí está el menú. Cuando le dan importancia, que ya vimos, ahí está un video que lo pueden repasar, lo vimos ahorita, dice actividad 1, voy allí. Y está una sopa de letras acerca del vocabulario relacionado con la biodiversidad, que son los niveles e importancia. Vimos la primera actividad, ¿verdad? Eso se debe registrar automático, ¿verdad? Luego viene beneficios. Yo le doy aquí en beneficios y aquí dice actividad 2. Después de que yo repase lo que dice beneficios, aquí va a estar un crucigrama acerca de los beneficios de la biodiversidad de los seres vivos. ¿Sí? Y por último, aquí dice lección, que es como el cierre. Eso es un quiz acerca de la importancia de la biodiversidad. Son, aunque parezca que son, o sea, vemos que son 3, son actividades que no nos van a quitar más de 10 minutos, porque tienen cronómetro, ¿verdad? Cada una de las actividades no nos van a quitar de 10 a 15 minutos. Entonces, realizamos las 3 actividades. Ahora, les aconsejo lo siguiente. Escúchenme. En el quiz no debe haber problema, pero en el caso de que
de los EducaPlay, les recomiendo que al terminar la actividad hagan la captura por si acaso no se registra, porque a algunos se les olvida iniciar la sesión en EducaPlay. ¿Estamos de acuerdo? Solo para que tengan la evidencia y no la tengan que volver a hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Por favor. Entonces, si no se registra, yo les digo y me mandan la captura en ese caso para registrar. De los EducaPlay. El quiz no hay problema. ¿De acuerdo?